Bueno, lo hemos prometido, Robert, que siempre le prometemos, no sé, media hora y terminamos dando 20. Y después le prometemos 25 y estamos ahí. Ahora le habíamos prometido media hora y son 20:35. Depende de la hora que llegue Castillo. Tenemos 25 minutos. Sí. Limpito, 20:25 para el señor Sultán Orlandi. Querido Rodri, vas a tener, para hablar tanto del cierre de los Juegos Olímpicos, nada más y nada menos. ¿Cómo andas, querido? Buenas noches. ¿Cómo anda, gente? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, Rodri, ¿vos? Todo bien. Un poco, bueno, como le llamo yo a veces la depresión post-olímpica, digo, de decir, no, de no tener a los mejores deportistas del mundo para ver mientras uno está en el laburo, o bueno, fuera del laburo. Obviamente en el laburo. No los puedo ver tanto Metió la como quisiera, pata. pero imagínense el televisor ahí en el estudio nuestro puesto en el hall, y yo cada media hora yendo a ver qué pasaba o cómo andaba el tema. Caso, por ejemplo, me pasó con el básquet, cuando iba con Australia, bueno, que hasta el hasta el tercer cuarto, digamos, uno pensaba que estaba más o menos en partido, ya después cuando uno vio que Australia se empezaba a alejar, dije, bueno, me aboco al laburo y chao, Sí, definitivamente. me toca trabajar. Gente, bueno, toca hacer un balance, es complejo para mí hacer un balance en caliente, porque imagínense, esto terminó ayer, entonces todavía uno está asimilando determinadas cosas. No me gusta, bueno, justamente hacer cuestiones exitistas. Creo que uno siempre debe alejarse de posturas de tipo exitista, de ganamos, somos los mejores, no ganamos, somos los peores del mundo. Sí, como muchos voladores que conocemos que sí, cuando ganan son los mejores, cuando pierden son un desastre y entienden poquito. Y hay que echarlos a todos. Además, todos hay que sí. echarlos y nunca más volverlos a nombrar. No, sí. Y bueno, son las extrañas pautas de este país de exigirle más a un deportista que a un político o gente que tiene responsabilidades reales para con los demás. Porque digo, a mí no me consta, no sé, que un deportista amateur tenga realmente un deber moral, ético hacia mí, de obtener un buen resultado. ¿Por qué? Uno diría, ¿por qué? Bueno, si más o menos uno podría pensar, de último, tener un nivel medianamente a lo que acorde habitualmente hace, pero no mucho más que eso. Gente, bueno, no quiero tomarme la atribución yo de decir por dónde empezamos. Usted tiene hablar de lo que quiera. La libertad. Usted tiene total libertad, vos podés arrancar, hacer lo que quieras, menos pasarte de las 9 menos 5, porque si no viene Castillo y se nos pudre. Ahí podés hacer lo que vos quieras, Sultán. Listo. Yo ya veo el reloj, estoy atento acá al reloj. Muy bien. Viendo cada tanto, así no me paso y en el momento me quedo mudo. En el momento menos 5, no, me quedo mudo. Perfecto. Gente, bueno, hablo de los juegos en general. Me parece que en sí los juegos fueron un éxito, dadas las circunstancias del tema COVID y demás. No llegó a haber ni siquiera un 1% de los atletas generales infectados de COVID. Así que se hizo un buen laburo en ese sentido. No se suspendió ninguna competencia, no hubo ningún problema logístico importante en ningún sentido. No me pareció escuchar nada de eso. Lástima, bueno, obviamente el tema de la falta de público, pero bueno, eso ya más o menos lo sabíamos. Lamentablemente por ese lado. Quizás estos juegos fueron raros en algún punto, probablemente, no sé si no voy a decir los más raros de la historia, porque yo les digo en serio, los invito a leer a usted y a los oyentes. No, sí hubo algunos. Nefastos. Los primeros Juegos Olímpicos son muy bizarros en algunas cosas, que con anécdotas muy extrañas, bueno, que no involucrados también. Robo demasiado de este tiempo para eso. Robert, perdón, ¿qué y involucrados también figuras en la historia, bueno, figuras negativas, ¿no? Sí, nefasto. Tenemos como Hitler, por ejemplo. El nazismo en el medio de los juegos. Sí. Exacto, todo, hay cada historia, es verdad. Es muy interesante igual, ¿eh? No, seguro. Igual hago también una acotación. Ustedes incluso ya están con Berlín 36, que ya es un juego olímpico con algún desarrollo. Claro. Yo les digo, desde 1896 fue el primero en Atenas, con la maratón en un bosque, atletas perdiéndose en el bosque. Fue como un Dakar. Cosas muy extrañas. Otros Juegos Olímpicos posteriores donde el maratón iba un autito chiquito que les iba largando polvo a los maratonistas y que algunos de ellos se asfixiaban y se caían. Son unas cosas. Un mexicano, de hecho, llega justo sobre la hora para la maratón y llega con el traje con el que venía en el viaje. Entonces le dicen, ¿qué va a hacer? ¿Tiene ropa para competir? Y le dicen no. Entonces, ¿qué agarró? Agarró un cuchillo y se cortó el traje y se lo acondicionó para competir. O sea, imagínense. Bueno. La catarata de memes, si vos, Orlando, hubieras estado en ese año y hubiera internet. Mamá.
Me hubiera hecho un festín Sí, directamente. sí. No trabajabas Había- más, te dedicabas así, a justamente el sultán del meme y nada más. Ibas que a eso. poder ver los Juegos Sí. Olímpicos cómodamente, Tranquilo, ¿ves? sin trabajar. Tranquilo. Tal cual. Pero bueno, volviendo a Tokio 2020, porque si no, Volvé. sí, me voy a la historia y quizás estos juegos también, una cuestión que estaba pensando, si bien tuvo estrellas como cualquier otro juego, quizás no tuvieron figuras muy carismáticas para mi gusto. Quizás no hubo un Usain Bolt, por decirles algo. Marce Jacobs, el italo-estadounidense que ganó los 100 metros. Digamos, es como que probablemente quizás dentro de un año, digamos, ¿te acordás el nombre de ese flaco, el que ganó los 100 metros? Porque es como eso, o sea, me da la sensación que han habido muchos deportistas que tienen una fama importante, pero pasajera. Incluso el propio Jacobs no era un semi desconocido antes de estos juegos. Entonces, y a ver, Bolt hacía todo un show atrás. Si bien Phelps no hacía un gran show. Sí, te queda el nombre de Michael Phelps. Sin duda. Pero además sus logros deportivos eran tan absolutos que era imposible. Aunque el tipo fuera más parco que el carajo, digamos, lo te lo ibas a acordar igual por todo lo que ganaba. O sea, el Caleb Dressel, que fue el más destacado de Estados Unidos en esta que ganó 5 oros, que es un montonazo, parece tan poco al lado de Phelps. Además es un hombre, sin mucho show, o sea, muy estándar su forma de ser, sin mucho carisma, eso es lo que quería decir. Sí. Entonces también Dressel, si no vuelve a rendir el próximo Juego Olímpico, quizás a decir, ¿te acuerdas de ese que ganó los 100 metros, que era rápido? Sí, no, queda la sombra de Bolt, siempre. Y queda, Emma McKeown, por ejemplo, de Australia, que ganó 4 oros y 3 bronces en natación, que para mí fue en algún punto algo inesperado. En los 90, el único que le disputaba el dominio de la natación a Estados Unidos era Australia. Luego de eso, no desconozco el detalle, pero Australia tiene un declive grande y casi que le deja servido a Estados Unidos en la natación, y encima justo encima le aparecen Phelps y demás que lo hacen todavía más ostensible, porque incluso antes habían figuras de otros países, tipo, no sé si le suena a Ian Thorpe, que era un australiano de los 90, o Van der Hogeman, que era un holandés que también era el duelo por las competencias rápidas. Y habían yankees, obviamente, importantes, pero digamos, eran más peleados. Después, casi que Australia desaparece la natación importante y no es reemplazado por nadie. Estados Unidos se hace un festín. Bueno, Australia volvió a ser un poco lo que era, le disputó a Estados Unidos el dominio de la natación, si bien perdió el duelo, podemos decir, lo perdió por poco, y le sacó a Estados Unidos muchos oros importantes, al punto que, habrán percatado que China estuvo ganando el medallero casi el primer día, y lo perdió los últimos 2 días, o sea, y por un oro encima. Qué increíble, qué increíble. Encima de pensar que para ellos ganar una medalla no es noticia. Sí, es algo como, tal cual, es como, bien, un oro. Vamos, es noticia si llegan a ganar en el medallero, digamos, total. Sí, pero con la cantidad que para uno ellos, veía, claro, competían entre ellos y después era bueno. A ver dónde estamos nosotros, abajo. No estamos no estamos segundos, qué raro, debe haber sido así un rato largo. Piense que Estados Unidos, por lo menos desde que cayó la Unión Soviética, perdió solamente 2 veces el medallero. En el 92, en Barcelona, con el que llamó equipo unificado, o sea, si bien la Unión Soviética desapareció como tal, terminó llamándose equipo unificado, por eso que era Rusia más todos los ex satélites, y le termina ganando a Estados Unidos en el medallero. Y la otra ocasión fue en Beijing 2008, que tenías a China de local, que arrasó China, o sea, ahí hizo pesar mucho a la localidad. Ahora, fuera de esos casos, incluso les hago un paralelismo con los Panamericanos. En los Panamericanos, de que se disputan de la década del 50 hasta acá, solamente Estados Unidos 2 veces no quedó primero en el medallero. Una en la primera, cuando fueron los primeros Panamericanos en Argentina en la década del 50, justamente Estados Unidos queda segundo en el medallero, y la siguiente ocasión, mucho tiempo después, fue en La Habana 91, o sea, con Cuba, que a nivel panamericano fue históricamente el habitual segundo. Fueron las únicas 2 veces que Estados Unidos no aplastó a todos en el medallero a nivel, que después eso termina siendo noticia cuando uno dice Estados Unidos no ganó. Sí. Fue una discusión. No, perdón, Juli, te interrumpí. No, justamente eso, que es en Estados Unidos es como no ganamos, esa es la noticia. Exacto. No es la noticia de ganamos 5 oros el día de hoy. No importa, la noticia es que Estados Unidos incluso no ganó. por eso tiene tanto peso la generación dorada, ¿no?
Cuando Sí, le fue el único arrebata en el básquet la preciada dorada. Ves campeones de básquet, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Argentina, Estados Unidos, Sí, Estados Unidos, exacto. Estados Unidos. O sea, nunca más volvió a caer después de ese cimbronazo que tuvieron ahí. Y sí. Fue un debate, bueno, no lo mencioné en otros programas, pero bueno, yo participo de un foro con gente de todo el mundo que le gusta el olimpismo, y tuvimos un debate sobre si esto que había pasado entre China y Estados Unidos era algo circunstancial o era algo que se podía volver a dar. De hecho, yo soy de la idea de que China va a seguir avanzando cada vez más y que si Estados Unidos no hace algo para revertir, o sea, si se mantiene igual, bueno, puede ser que en algún momento ya sea, quizás no el próximo Juego Olímpico, bueno, el siguiente es o sea, el que viene es París, pero después viene Los Ángeles. En Los Ángeles China no le va a ganar a Estados Unidos, o sea, no importa lo que pase, o sea, Estados Unidos ahí va a arrasar como... No creo que haya o sea, que China le gane a mínima Estados Unidos sería una cosa muy loca. Ahí sí sería catástrofe. Catástrofe y noticias en el New York Times. Entonces, tal cual. Y el próximo son en París. Yo creo que puede llegar a estar disputado. Y hay otro bloque de gente que pensaba que esto era algo circunstancial, que de hecho Estados Unidos había perdido varios oros importantes a mano de Australia en natación. Y en el atletismo, bueno, incluso también Estados Unidos estuvo flojo para lo que es habitualmente. De hecho, a Italia le ganó la posta 4%, Jamaica le ganó varias competencias de velocidad, no estuvo muy destacado Estados Unidos en atletismo. Entonces, como que eso le permitió a China acercarse. Sí. Y bueno, uno de los otros que participan es justamente un chino que lamentaba, escuchen, esto está buenísimo, que lamentaba no haberse quedado con todos los oros del tenis de mesa por primera vez en mucho tiempo, ni con todos los oros de el clavados, bien lo que es saltos ornamentales, Sí. que de hecho China gana en saltos ornamentales todos los oros menos uno, que se lo saca un británico, y en tenis de mesa gana todos los oros menos el de dobles mixto, que es una incorporación nueva que Japón le gana en la final 4-3. Nosotros nos quejamos del exitismo Sí, de acá, pero allá hay un nivel de exigencia altísimo, yo te diría estresante, y me quedo muy corto. No, esclavizante, te diría. Ahí está. Bien. No, la verdad Esa que no era- lo encontraba. Esa era la palabra. Esa era la palabra. Esclavizante. Incluso el chino anticipaba una cosa como que dentro de todo lo positivo que era obviamente la performance de su país, estaba muy decepcionado de la selección de vóley femenina, y que había sido, ellos apuntaban a medallas y se quedaron afuera en primera ronda o cuarto de final, pero muy mal, y apuntaban casi como que iban a tener una mal regreso a China de la selección de vóley femenino, como que las iban a estar esperando. Bueno, si uno se pone a pensar, digo, es verdad, como bien decía Robert, Claro, del exitismo, digo, bueno, que no le perdonan un mal resultado a un equipo que habitualmente además le da, porque el vóley femenino chino es importante, imagínense, creo que quedó, o si no quedó entre los 8 primeros, fue el noveno, o sea, el peor de la primera ronda, y no le iban a perdonar el resultado. Bueno, ok. Sí, me parece es bastante, pero bueno, Bravísimo. hay que ver cada uno. Rodri, nos va quedando poco tiempo. Los argentinos, Poco tiempo. lo importante de los argentinos, argentinos, de los que consiguieron medalla, tremendo el laburo del vóley. A ver, capaz que no coincidís, ¿no? Me parece que fue lo más épico, por llamarlo de alguna forma, lo del vóley. No, coincidimos totalmente. Para mí fue la nota más alta de Argentina de estos Juegos Olímpicos, directamente. Se lo pongo así. Es la segunda medalla histórica que Argentina tiene en vóley, contra el Brasil otra vez, después de Seúl 88, después de mucho tiempo. Brasil es potencia, venía de ser oro varias veces. De hecho, bueno, justo yo les hablaba del Foro Olímpico, los brasileños se lo tomaron muy mal la derrota, pero muy mal. De hecho, querían echar al técnico, ¿viste? Cuando Argentina pierde en fútbol, que hay que echarlos a todos, Sí. como sigue Di María, como sigue. Lo mismo, pero de vóley. O sea, estaban furiosos directamente. Consideran sumamente humillante no ganar ni una medalla y encima perder el bronce contra Argentina. Era como la frutilla al postre desastroso, por decir una cosa. Miren, bueno, yendo muy concreto a lo de Argentina en 5 minutos. A ver. Para mí, este es mi 7º Juego Olímpico. Yo sigo, bueno, si bien tenía 12 años con Atlanta 96, los recuerdo bien. Creo que como performance general me parece, no por mucho, pero me parece que fue la peor. La peor que le vi a Argentina en líneas generales. Insisto, no por mucho, si vamos a los fríos números, la Atlanta 96 es medio similar, con la diferencia que eran 2 platas y un bronce, en este caso es 1 plata y 2 bronces. La cantidad de diplomas es más o menos la misma de Atlanta también.
en este caso fueron 9. Diría que el balance en sí es negativo, se entiende de que con las restricciones que tuvieron para entrenarse, con la poca preparación previa que tuvieron, mientras que el resto del mundo, bueno, estas son cuestiones de política de cada país, sus deportistas prácticamente no pararon y siguieron compitiendo. Exacto. Muchos de nuestros deportistas llegaron en clara desventaja y se vio en ese sentido. O sea, creo, bueno, en el caso de Delfina Piñatiro creo que es demasiado evidente, o sea, 40 segundos atrás de sus mejores tiempos de hace 2 años es demasiado alevoso como para que no haya pasado algo importante. Y bueno, el tema de entrenar en la pileta de la casa tiene que ver con eso. Como si me preguntan otra cuestión general que quizás Argentina en esta ocasión dependía demasiado de lo que yo digo las viejas glorias. ¿Quiénes eran las viejas glorias? Paula Pareto, el equipo de hockey, sí. Santiago Lange, que eran los mismos medallistas de la otra vez. Ya en el caso del hockey, teniendo un equipo de casi 30 años de promedio de edad, o sea, muy grande, sí, contra muchos otros equipos, o sea, casi sin renovación, al punto que terminó el hockey y se retiraron 3 de los referentes. O sea, ese nivel de veteranía estamos hablando, o sea, Ibarra, Vivaldi, o sea, se retiraron inmediatamente después de los Juegos. Paula Pareto literalmente llegaba con el físico justo, diciendo que su cuerpo no daba más, y enfrentándose a a la nueva generación de judokas a su categoría, muy jóvenes. De hecho, Pareto, mucha gente no lo sabe, pero competía lo menos posible, competía lo justo y necesario en torneos importantes, previo a los Juegos, nada más para también cuidar el cuerpo. Y Santiago Lange es un hombre que compite para Argentina en Juegos Olímpicos de la década del 80. O sea, es un tío que tuvo un cáncer de pulmón y siguió compitiendo igual, para sorpresa de mucha gente en la vela. Entonces Argentina seguía dependiendo literalmente de los mismos, y no digo a Del Potro, a Juan Martín Del Potro, porque no estaba, nada más. Pero si hubiese estado, hubiese sido otra vieja gloria, en algún punto ya con más de 30 años, para un tenista es una edad importante, dependiendo por eso, no hubo una renovación en algún punto para reemplazarlos en cuanto a importancia. Siquiera puede haber alguna, tipo Lucas Guzmán, cuando hablamos en taekwondo, que quedó cuarto, o sea, fue una buena performance la de él, pero digamos, deportistas muy puntuales. Incluso algo que también hago hincapié, Argentina tuvo los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, y de esos Juegos prácticamente no llegó nadie a estos Juegos de mayores. O sea, se desaprovechó brutalmente a una generación entera que compitió contra los mejores mundos juveniles, cuando otros países, si bien ni siquiera necesariamente potencia, tuvieron hasta medallistas que estuvieron participando en los Juegos Olímpicos de la Juventud. En ese sentido, lo veo como muy negativo el panorama en lo que fue en ese sentido. O sea, como que casi todo lo que podía salir mal, salió mal. Rodri, ¿qué porcentaje o más o menos se lo atribuís a esto de la pandemia y que no los hayan dejado de entrenar? ¿Qué porcentaje influyó? Porque después, obviamente, eso lo vemos en los niveles. Vos sabés que Delfina no le iba a ganar a la estadounidense, que era nata en velocidad. Sabés que no lo iba a hacer. Entrenando, en vez de quedar a 40, capaz que quedaba a 20. Pero ¿qué porcentaje crees que esto de la pandemia y que no los hayan dejado entrenar, por ejemplo, al de remo, que se lo quisieron llevar preso cuando estaba solo en Rosario, solo, totalmente solo, y no lo dejaban entrenar? ¿Qué porcentaje le pones? 60. Le diría incluso más que Robert, yo te diría 70-80. Les pongo un solo ejemplo en la natación, de esto mismo que hablamos. De la selección argentina de natación, Santiago Grassi vive y se entrena en Estados Unidos. Fue el único de la natación argentina que estuvo en sus tiempos. Hizo los mismos tiempos de clasificación que él venía haciendo. Entrenando. No le alcanzó para pasar a las semifinales por poco, es cierto. Bueno, pero cumplió lo que tenía que hacer. Entonces, en cambio, bueno, los demás nadadores argentinos que estuvieron, Julia Sebastián en Brasil y el resto en Argentina, hicieron tiempos mucho peores de los que venían haciendo habitualmente. ¿Y sí? O sea, ahí se ve en ese caso. También hay que tener en cuenta que depende de la disciplina. El porcentaje además, de... Eso quería decirlo, claro. En deportes por equipo quizás se notó menos, o sea, los leones lo sufrieron, pero no lo notaron tanto porque en los deportes de equipo quizás se nota menos. En deportes tan exigentes como deportes individuales como natación, atletismo se nota mucho. Cierro con esto por temas de tiempo. Argentina tiene 3 años, no 4 horas, para empezar a revertir un poco esto. Sería fundamental que el impuesto de la telefonía celular que manejaba Lenard y que el expresidente se lo sacó a Lenard y lo derivó al presupuesto general, vuelva a ser parte de Lenard. Pues se vio muy radicalmente el tema de cómo el alto rendimiento quedó mermado
en su presupuesto, en su cantidad de giras y demás. O sea, cómo volvió a ser, bueno, lo vieron con Santiago Zaratea, el tema del atletismo, cómo tuvo que depender de para un sudamericano tuvo que depender de un influencer. Sí, o sea, sí. Esas cosas por un par de años habían desaparecido. Y en este caso, digamos, a ver, que me entiendan los televidentes, no es un tema de la grieta, no es un tema, digamos, de cuestiones políticas. No, yo soy partidario de que si algo funciona bien, se lo tiene que mantener. El ENARD había logrado funcionar bien y estaba cumpliendo su objetivo. Creo que había muchas cosas para modificar, incluso yo soy partidario de que hay que bajar varios impuestos. Pero justo encima de este impuesto, literalmente no se lo sacó. Simplemente se le sacó la asignación específica, pero sigue existiendo y se usa para otras cosas. No sé para qué ahora se usa, pero bueno, eso es fundamental. Y aparte, bueno, de otras cuestiones de desarrollo más profundo que debería tener media hora más para hablar, sí, pero claro. La dirigencia deportiva ayornarse un poco a la actualidad, haber proyectos de inversión en serio, de infraestructura, o sea, hay un montón de cosas. Sí. De hecho, también hay una cuestión, los entrenadores extranjeros en varios deportes han desaparecido prácticamente de Argentina, o sea, ya no hay presupuesto, no hay dinero para contratarlos más. Antes venían rusos en atletismo, venía cubanos en lucha, o sea, referentes de países importantes. Bill Sweetenham, que es entrenador de natación de Australia, que es una eminencia del mundo, hasta 2013-2014, creo que hasta 2015 venía a Argentina a dar charlas que le sirvió mucho a los de la selección argentina. Ahora ya no viene más, o sea, no se lo trae más. Y ya hablo del tema antes de la pandemia. Pero bueno, si se puede revertir esto, no es irreversible, pero si se deja todo como está, los resultados de París para mí van a ser muy parecidos. Rodri, querido, un placer como siempre. Gracias por estar, por todo este tiempo que nos has ido brindando. Sabemos que te encanta porque sos un apasionado de los Juegos Olímpicos, pero gracias por tomarte cada lunes 20 minutos, media hora o lo que podíamos para estar con nosotros. Así que te agradecemos porque aprendimos mucho también. A mí me falta conocer un montón de deportes y escuchándote decimos, bueno, ¿cómo puede hacer este muchacho para saber todos estos deportes? ¿Y cómo lo banca la mujer viendo todos estos deportes? Son las pequeñas incógnitas que la gente me preguntaba en la calle. Y el señor Orlandi la va a estar develando en un minuto. Tenés un minuto para explicar eso. ¿Cómo hacías para saber y ver todo eso y cómo tu mujer no te echó? O si te echó y no nos enteramos. Primero que nada, es verdad, mucho de mis, digamos, de esto de prestar atención a los deportes, mucho el fin de semana, que por suerte es donde son la mayoría de las competencias, no es que uno está los 7 días, si estuviera los 7 días así, no sé si me banco ni yo directamente. O sea, además, hay gente de mi entorno que me dijo, incluso tengo una amiga que se contagió de COVID el primer día de los Juegos, y no le mandé nunca más un mensaje, me olvidé totalmente de cómo estaba, qué hacía, o sea, a ese nivel desaparecí de mi entorno directamente, como diciendo, era laburar, Juegos Olímpicos, chau. Sí. Y bueno, entonces, mi novia aguantó estoicamente, pero bueno, ahora digamos que vuelvo a la normalidad, listo, tengo que hacer un poco de buena letra, pero bueno, no es más allá que eso. No. Igual les digo una cuestión, y también con esto cierro. Uno a veces cuando se acostumbra a ver mucho deporte, yo por ejemplo, el día que estaban jugando las Leonas, acá voy a decir quizás algo políticamente incorrecto, cuando Holanda le mete el segundo gol, para lo que es habitualmente, y yo ya ahí en ese momento dije, terminó el partido. Y de hecho yo me tenía que ir a mi laburo y me fui a afeitar directamente. Porque imaginé que con el nivel que tiene Holanda, ya revertirle 2 goles es muy difícil, y hasta entonces se veía que Holanda lo iba aprisionando, o sea, Holanda estaba más cerca del tercero que Argentina del primero, incluso ya en ese momento. Normalmente no te digo que uno siempre le pega esas cosas, pero insisto, uno está tan acostumbrado a veces a ver, es como decir, listo, ya terminó el partido, para bien o para mal, incluso puede decir quizás de la reverencia, acá terminó. Entonces se vuelven más selectivos, es hasta dónde miro. Sí, Estados Unidos te sacó 10 puntos de ventaja, listo, cambia de canal. Sí. Ya cambié de canal, te saca 40. Básquet, vos lo sabés. Te saca 40. Bueno, mirá ya sin expectativa, como diciendo, bueno, a ver qué pasa, pero a ver hasta cuánto hacemos paridad. Sí, es así. Rodri, millón de gracias. Gente, gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos pronto, chau. Un abrazo, gente. Bueno, el gran Rodri Orlandi, entonces, con toda la actualidad de los Juegos Olímpicos. La previa, durante los Juegos Olímpicos y el final. Un tipazo, realmente, un amigo que se prendió a todos los lunes. Me dice, mirá que por mí salgo todos los lunes. ¿Ah, sí? Acá ¿listo? Vas a estar, y listo. Micrófonos abiertos de Vórtice Deportivo siempre. Gracias, Robert, querido. Nos vemos el lunes que viene. Cómo no, como siempre, nos reencontramos el lunes que viene.